Actualmente se habla mucho de los derechos humanos, pero en realidad existe mucho desconocimiento, pese a que han existido desde hace más de 50 años. La simple condición de pertenecer a la raza humana nos concede una serie de derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados por todos nosotros. El desconocimiento de los derechos humanos por parte de la sociedad obedece a diversas causas, tales como la falta de promoción al público en general, la no inclusión de estos en la educación formal básica, entre otros. Amplias cantidades de la población sufren un alarmante desconocimiento de sus derechos humanos y una insuficiente cultura política, lo cual hace que se limite el ejercicio de la ciudadanía y los hace vulnerables ante abusos y coacciones de diversas situaciones. En la sociedad se deben promover los derechos humanos y para predisponer su violación no únicamente se necesitan que estos estén codificados tanto a cota nacional como internacional, sino que también se requieren acciones de divulgación a todos los niveles para garantizar su plena observancia. La promoción de los derechos humanos es una misión muy común. Los conocimientos se deben difundir siempre y de modo continuo, no solamente cuando los derechos humanos han sido violados o han sido vulnerables. Generar ese conocimiento de los derechos humanos puede suscitar en la sociedad personas respetuosas de sus semejantes y por consiguiente atender o tratar con calidad, calidez y humanidad a las personas. En este proyecto daremos a conocer una estrategia para la promoción y protección de los derechos humanos. La promoción y defensa de los derechos humanos se refieren a las acciones encaminadas a crear condiciones de pleno desarrollo de los derechos humanos de todos los individuos sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, buscan generar reconocimiento tanto nacional como internacionalmente y de esta manera hacerlos valer y vigilar y respetar, y si no, pues aplicar sanciones a quienes los vulneren. Las sociedades y en particular la mexicana en las últimas décadas han recibido diferentes violaciones de sus derechos humanos y es por eso que se han incentivado grupos de personas para comenzar a combatir estas injusticias. ¿Cómo se puede contribuir a la protección y el reforzamiento de los derechos humanos? Bueno, todos realmente podemos ser defensores de los derechos humanos y podemos realizar distintas actividades para respetarlos y difundirlos. Como por ejemplo, informarse de las actividades de las organizaciones que están en constante promoción y defensa de los derechos humanos, así como también participar en eventos locales que se encarguen, que estén promovidos por organizaciones sin fines de lucro, así como también hacer donaciones a organizaciones pro derechos humanos que se encarguen de crear campañas informativas, como también firmar o iniciar peticiones para presionar a las autoridades para que realmente se cumplan las leyes que defienden nuestros derechos humanos. De igual y clara manera, denunciar cualquier tipo de violación de derechos humanos, ya sea hacia ti o hacia cualquier otra persona que tú conozcas. Utilizar cualquier medio de comunicación para difundir lo que viene siendo los derechos humanos, ya sea pues internet, redes sociales o cualquier otro que se conozca. Y organizar acciones de activismo creativas que invite a la sociedad a comenzar a luchar por la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente en nuestro país existen muchos grupos vulnerables, tales como son los grupos de migrantes, los grupos indígenas, grupos afromexicanos, entre otros. Esto, al tener esta situación de vulnerabilidad, los hace muy propensos a enfrentarse a grupos de crimen organizado, a grupos que quieren destruir sus creencias religiosas o a los mismos servidores públicos que violan sus derechos humanos. Por eso es importante, además de conocer estos mismos grupos vulnerables, conocer los canales en los que les podemos brindar ayuda para que sus derechos humanos sean respetados siempre. También es muy importante promover los derechos humanos con nuestros amigos, con nuestra familia, con todas las personas que los rodean. Conocer nuestros derechos humanos, conocer qué es lo que podemos hacer por los demás, conocer los canales en los que nos pueden ayudar, pero también es muy importante meter todo el tema de derechos humanos a los organismos gubernamentales.
Es muy importante porque lamentablemente los mismos servidores públicos son los primeros en violentar los derechos humanos de cada uno de nosotros. Entonces por eso mismo es importante que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos plantar esa semilla primero dentro de nuestra sociedad y de nuestro círculo en común, para después, ya como una sociedad de mexicanos, como toda una ciudadanía en general, poder plantar eso mismo a nuestros gobernantes y que nuestros derechos humanos sean respetados y nunca más sean vulnerados. Yo les voy a hablar sobre las propuestas que nosotros tenemos de solución. La primera de ellas es comunicarnos con los responsables de determinada decisión, contactarnos con los políticos de la oposición u con personas con influencia dentro de la política para solicitar una reunión u organizar una audiencia pública e invitarlos a todos a asistir. Otra podría ser elaborar una petición y reunir firmas e invitar a los medios de comunicación para que estén presentes cuando se le entregue a la persona que se espera influenciar. También podríamos conocer las obligaciones legales que el gobierno tiene que respetar respecto a los derechos humanos y respecto a los tratados que ya se han firmado. También nos podemos poner en contacto con algún abogado o con organizaciones no gubernamentales activas en el campo para pedir asesoramiento y nosotros escribir una carta a nuestro representante político local preguntándole qué es lo que está haciendo para que se cumplan las obligaciones que pues el gobierno tiene con nosotros y decírselo a los medios de comunicación para hacerlo algo público. O también buscar otros mecanismos, ya sean nacionales o internacionales, que se pueden utilizar para quejar de nuestro problema o pedir que sea analizado por un organismo oficial. Promover los derechos humanos es importante, ya que estos son los mínimos indispensables para llevar de manera justa la vida de los individuos, sujetado en acuerdos que respetan las condiciones de las personas y aprueban que las relaciones humanas se realicen con un clima adecuado para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de todas y todos. Para cerrar, promover los derechos humanos es educar una forma de vida propia de personas que desean convivir en paz y con justicia. La comprensión de los derechos humanos por parte del mayor número posible de personas es una tarea que busca no solo el simple hecho de compartir un conocimiento, sino también el cambio profundo en un prototipo en términos de formas de relacionarse con los demás. Hacer la promoción de los derechos humanos es compartir una visión sobre las relaciones y una forma de vivirlas.